¿Qué otra información nos dan las gráficas de velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo? Descubrámoslo a continuación. Supongamos que tenemos una partícula que se mueve en una dimensión cuya velocidad con respecto al tiempo está dada por esta gráfica. Analicemos cómo es el movimiento de la partícula en un intervalo de tiempo entre t0 y t, y supongamos que al tiempo t0 su velocidad está dada por v0. Ya sabemos que la derivada en cada punto de esta gráfica nos da información de la aceleración, pues la pendiente de la tangente a cada punto de esta gráfica corresponde justamente a la aceleración. Pero, ¿qué otra información podemos obtener de esta gráfica? Otro aspecto en el que no nos hemos fijado de esta gráfica es el área debajo de la curva. Pero ¿cómo podemos calcular el área debajo de esta curva si tiene un perfil completamente arbitrario? Primero veamos que hay una región en la que sí podríamos muy bien calcular el área, porque corresponde a esta región rectangular de base t0 menos t y altura v0. Pero tenemos otra región que está delimitada justamente por la curva de la velocidad y eso nos dificultaría calcular con precisión el área debajo de esta curva. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aproximemos nuestra gráfica a algo más conocido y para ello hagamos una primera aproximación de nuestra curva de velocidad con respecto al tiempo utilizando trazos de rectas, como estas. De esta manera será más fácil calcular el área total debajo de nuestra curva así aproximada. Con esta primera aproximación de nuestra gráfica, vemos que podemos construir figuras geométricas bien definidas a las que les podemos calcular el área. Además, vemos que el intervalo de tiempo entre t0 y t de manera natural se subdivide en diferentes intervalos de tiempo. En este ejemplo tenemos una subdivisión en 4 intervalos de tiempo diferentes. Vamos a definir a cada intervalo de tiempo como un tiempo dado menos el tiempo anterior. En este caso tenemos 4 subdivisiones. Fijémonos en una región cualquiera como esta de aquí y veamos cómo es el área delimitada por toda esta región. Veamos de manera aislada la sección seleccionada. Vemos que está compuesta de 2 rectángulos y de un triángulo, de tal forma que el área de toda esta región la podremos escribir como la suma del primer rectángulo que tiene base delta ti y altura v0, más el área del segundo rectángulo que tiene base delta ti y altura vi menos 1 menos v0, más el área de este pequeño triángulo que tiene una base delta ti y una altura vi menos 1. Toda esta expresión de aquí se puede simplificar quedándonos esta relación, que como a continuación mostraremos, corresponde a la diferencia de posiciones de la partícula en el intervalo de tiempo considerado. Para demostrar esta última igualdad, recordemos que la velocidad promedio está definida como la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo transcurrido. Para el caso de una velocidad uniforme, que tiene en general este perfil, la velocidad promedio también se puede calcular a partir del promedio aritmético, es decir, como la velocidad final más la velocidad inicial dividida entre 2. Utilizando estas dos relaciones, podemos demostrar que efectivamente esta expresión corresponde a la diferencia de la posición de la partícula en el intervalo de tiempo considerado. Regresemos a nuestra gráfica de la velocidad contra el tiempo. Ya vimos que podemos calcular el área debajo de la curva si la aproximamos con segmentos de recta. De esta manera podríamos tener una primera aproximación del área total debajo de esta curva así aproximada, sumando las áreas de cada uno de estos segmentos. Pero ya vimos
que el área de cada uno de estos segmentos corresponde al cambio de posición de la partícula en el intervalo de tiempo considerado. Por lo tanto, el área debajo de toda esta curva aproximada con segmentos de recta es igual al cambio de la posición de la partícula en el intervalo de tiempo considerado. Si queremos tener una mejor aproximación del área debajo de nuestra curva, tendríamos que utilizar segmentos de recta más pequeños para ir aproximando nuestra curva. Eso quiere decir que el número de intervalos considerados tendrá que aumentar. Si hacemos este número de intervalos muy grande, digamos infinito, con t0 y t fijo, lo que sucederá es que la base de cada uno de los segmentos que estuvimos considerando se convertirá en un tamaño infinitesimalmente pequeño. De tal forma que las secciones que estábamos considerando, en el límite cuando n tiende a infinito o el intervalo de tiempo considerado se vuelve una cantidad infinitesimal, corresponderá a un pequeño rectángulo de base infinitesimal de t y altura el valor de la velocidad al tiempo t. En el límite en el que n tiende a infinito o cada intervalo de tiempo delta ti tiende a un valor infinitesimal dt, el área total debajo de la curva de la velocidad se convertirá en la integral de nuestra curva de velocidad con respecto al tiempo entre el intervalo de tiempo considerado, que por los resultados anteriores es igual a la diferencia de la posición de la partícula, en este caso entre t0 y t, que es el intervalo de tiempo que hemos considerado. Si ahora consideramos la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo, se podrán imaginar que podemos hacer un proceso similar para determinar cuál es el área total debajo de esta curva, con lo que obtendremos que la integral de la aceleración con respecto al tiempo en un intervalo de tiempo dado corresponde al cambio en la velocidad de la partícula en el intervalo de tiempo considerado. Por último, consideremos un caso particular que corresponde al de aceleración constante. Digamos que el valor de la aceleración sea a 0. La gráfica de la aceleración con respecto al tiempo correspondería a esta línea horizontal. Sabemos, tan solo por la geometría de esta gráfica, que el área debajo de la curva corresponderá al área de un rectángulo de base t menos t0 y altura a0. Pero por otro lado, sabemos que el área debajo de esta curva corresponde también al cambio de la velocidad de la partícula en el intervalo de tiempo considerado. Esto quiere decir que podríamos obtener una función para la velocidad en función del tiempo y de la aceleración. Si recordamos que el área debajo de la curva de la velocidad corresponde al cambio de la posición de la partícula en el tiempo considerado, también podemos obtener una función de la posición de la partícula en función del tiempo, de la velocidad y de la aceleración. Resultado que podemos obtener sustituyendo esta expresión de la velocidad en el integrando para la velocidad.